Bienvenidos de nuevo. Vamos a trabajar en un nuevo video que tiene que ver con una introducción al cálculo vectorial. Forma parte de pues de la lista de temas que vamos eh, a realizar en la parte final de este curso. En particular, vamos a comenzar esa parte introductoria con el tema de funciones eh, vectoriales, ¿ok? Dentro del tema de funciones vectoriales vamos a tratar lo que es parametrización de curvas y pues la parametrización de una curva va a ser un tema fundamental para desarrollar diferentes temas del cálculo vectorial como lo son las integrales de línea, ¿ok? Entonces, el día de hoy lo que vamos a hacer en este video es una introducción a algunos conceptos que necesito que ustedes manejen. En primera instancia, deberíamos tener claro que lo que se ha trabajado hasta ahora en toda esta amplia lista de videos y todo, prácticamente lo que usted ha recibido en cursos previos, tiene que ver con el cálculo orientado hacia funciones escalares. Resulta que el nombre de una función se le pone no por lo que recibe en el sentido del dominio de la función, sino más bien por la respuesta que la función da. ¿Ok? Entonces, las funciones que se denominan escalares son funciones que dan como resultado un escalar. Nosotros, por ejemplo, en el curso hemos estado trabajando con este tipo de función, que son funciones que están definidas de Rn en R. Entonces, en el caso particular, por ejemplo, como esta función que le estoy mostrando acá, que se llama una función f, esta función es de un curso elemental que recibe un número real y cuando yo la evalúo, el resultado es un número real. Entonces es una función que va de R en R. La de abajo más bien es una función que recibe un par ordenado, o sea, recibe un vector x, y, y cuando yo ya lo evalúo en el criterio de la función, pues el resultado es un número real. Y lo mismo pasa acá abajo, nada más que aquí la función se evalúa en un vector en 3 dimensiones y el resultado es un número real. ¿Qué tienen en común estas tres funciones? Que las tres, aunque tienen dominios distintos, las tres devuelven un escalar. Por lo tanto, todas estas funciones son casos particulares de esta de arriba y es lo que vamos a llamar una función escalar. Entonces, si nosotros vamos encaminados hacia funciones que ya no son escalares, sino que se van a llamar funciones vectoriales, pues resulta entonces que de acuerdo con lo que acabo de explicar, las funciones vectoriales son funciones que devuelven vectores. Y esos vectores, esas funciones podrían tener cierta interpretación y cierta aplicación en algunos contextos de la matemática o, por ejemplo, de la física. ¿Ok? Entonces, hasta ahora usted ha estado muy encerrado en funciones escalares. Vamos a dar un paso hacia las funciones vectoriales. Eh, entonces, lo que son propiamente las funciones vectoriales tienen un caso particular que es lo que me interesa a mí en este momento, que se denominan curvas vectoriales. De hecho, ya en un video previo, yo hice un pequeño apartado cuando expliqué el tema de la construcción del plano tangente a una superficie. Ahí yo hice un apartado sobre curvas vectoriales. Entonces, pues en este momento a ustedes no le va a, si le he dado seguimiento a los videos, pues no le va a resultar tan indiferente lo que voy a retomar en este momento. Y más adelante, en el siguiente video, ya vamos a hablar no de curvas vectoriales, sino ya de funciones vectoriales en general. Pero bueno, para este primer video me voy a centrar completamente en curvas vectoriales. Y resulta que las curvas vectoriales van a ser funciones que reciben un cierto número real, y cuando yo lo evalúo, entonces no me devuelve un número real, sino que lo que me devuelve más bien es un vector. En este caso, como estoy diciendo que el codominio es Rm, entonces lo que estoy diciendo es que la función me va a devolver un vector en m dimensiones, ¿ok? Entonces, dicho eso, la forma general de una curva vectorial es como luce acá.
Entonces es una función que se denota como un RDT, un RDT. Ok, entonces, resulta que las curvas vectoriales pues van a ser funciones que tienen esta forma. En este caso sería un vector en m dimensiones, donde esta sería su primera componente, esta sería su segunda componente, esta la tercera, y así hasta que llegue a la componente número m. Las componentes, estas componentes van a ser funciones en una variable, o sea, son funciones convencionales como las que usted trabajó a nivel de secundaria. Son funciones en una variable. De hecho, es lo que le estoy apuntando aquí abajo, que cada una de las x sub i son funciones reales que tienen que ser continuas y continuas en el sentido del cálculo diferencial en una variable. ¿Okay? Entonces ya en un ejemplo concreto, lo que usted se va a topar por acá es un t cuadrado más 1, un seno de t, un coseno de t, un t más 1 entre 2. O sea, son funciones en una variable completamente. Entonces, ¿cuántas funciones en una variable hay aquí? M en total. Cada una de ellas forman la componente de la curva vectorial. Y resulta entonces que este objeto que se llama una curva vectorial, gráficamente, en el caso particular que las funciones sean continuas, las funciones componentes sean continuas, entonces la gráfica va a corresponder a una curva. Esa curva, si estamos con m igual a 2, es decir, si solamente utilizo dos funciones componentes, pues sería una gráfica en dos dimensiones. Si es m igual a 3, sería una gráfica en tres dimensiones y así consecutivamente. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, es lo que les decía, aquí estoy en el caso particular de que m sea igual a 2, me va a generar una curva en dos dimensiones. Si es m igual a 3, me queda una curva en tres dimensiones. ¿Ok? Resulta entonces que la variable en común que tienen todas estas componentes, aquí la estoy denotando con la variable t. Es decir, todas las funciones dependen de la misma variable t, que en un contexto aplicado pues va a ser el tiempo. ¿Ok? Es la variable tiempo. Entonces, lo que tengo aquí abajo es que la variable tiempo, o la variable t en general, pues va a estar variando en un intervalo de a b. Si es tiempo, pues entonces significa que la coma b sería el intervalo de tiempo donde se está dando ese fenómeno que podría ser el movimiento de un objeto, ya sea en el plano o en el espacio. ¿Ok? Bien, entonces, la forma de cómo denotamos a las curvas vectoriales, ya en general, es como usted, aquí se está viendo como los diferentes objetos que usted debería dominar, ¿ok? Entonces, cuando usted se va a referir a una curva vectorial, cuando usted pone aquí detrás de los dos puntos una letra, esa letra es el nombre que usted le está poniendo a la curva. Entonces, si yo pongo C dos puntos, literalmente usted está bautizando a la curva con el nombre C, ¿ok? Luego, esto que está aquí, el RDT, es ya propiamente la ecuación de la curva vectorial. Ya les dije que el x1, x2, x3 hasta xm, pues entonces serían las componentes de la función, las funciones componentes, y pues el t, que es la variable común de todas las componentes, es lo que vamos a denominar el parámetro. Y les encerré ahí en rojito tanto la ecuación de la curva como la variación del parámetro. Resulta que a todo este paquete completo, a todo el paquete completo, es lo que vamos a llamar la parametrización de la curva. Entonces, cuando usted le piden la parametrización de una curva, no solo es poner la ecuación de la curva, sino que también tiene que decirme explícitamente quién es el parámetro y ese parámetro dónde es que varía. ¿Ok? Entonces, así es como funciona la terminología en este tema. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Pensar, bueno, en dos cosas. Retomar esto para ya pasar a un ejemplo concreto. Entonces, ¿cómo funciona en R2? Suponga que en R2 yo tengo un cierto intervalo que vamos a comenzar a pensar que es tiempo. Entonces, tengo un cierto intervalo de A a B. Ahí es donde va a variar el tiempo. Las curvas vectoriales en dos dimensiones van a tener esta forma. Entonces se escriben como un R de t igual a un X de t, y de t. Y así es en R2, a las funciones componentes no se le pone X1 y X2, sino que se le llama X de t y Y de t. Y pues, por el conocimiento que usted tiene de álgebra lineal, usted sabe que
el vector x de t, y de t se puede reescribir de esta manera, que es simplemente una combinación lineal usando el y y el j, que son los vectores de la base canónica de R2, ¿ok? Entonces, bueno, como el parámetro tiempo varía desde A a B, entonces, si usted me dice que va a calcular, por ejemplo, R de A, lo que significa es que usted iría a calcular, si esto está, por ejemplo, modelando el movimiento de una partícula, R de A, si esto es R de T, entonces, ¿qué sería R de A? Sería X de A, Y de A. ¿Y qué sería eso? Justamente sería una posición en el plano que es la que le estoy indicando acá. Lo mismo podrías hacer al calcular R de B. En ese caso sería X de B, Y de B. Y eso me va a generar una posición que sería el punto final del movimiento, que es ese que está allá. ¿Ok? Y pues para los valores intermedios que toma el parámetro, para todos los valores intermedios, todos estos intermedios, pues van a ser los diferentes puntos intermedios de la curva, ¿ok? De hecho, si este RDA es el punto inicial y este es el punto final, entonces cuando yo aumento el parámetro desde A hasta B, pues entonces los puntos se me van a ir generando de esta manera. Entonces, a este proceso que estoy haciendo de incluir flechas, es lo que uno le hace llamar la orientación positiva de la curva. Entonces resulta que la curva, particularmente si está modelando un movimiento, entonces la orientación positiva de esa curva es la dirección en la cual se van a ir construyendo los puntos desde el punto inicial, que es R de A hasta R de B. Cuando el parámetro, que en este caso es el tiempo, yo lo aumento desde el valor menor, que es A, hasta el valor mayor, que es B. ¿Ok? Entonces, pues hay temas en el cálculo vectorial donde a uno le interesa por diferentes motivos, que tal vez este no es el momento para hablar de ello, pero digamos, por algún motivo, a uno le interesa saber si la partícula se movió del punto hasta el punto B o se movió al revés. ¿Ok? Entonces, ese proceso de que si se mueve en una dirección o la otra, usted se está cuestionando ahí cuál es la orientación de la curva. Entonces, cuando usted le hablan de eso, la orientación se refiere a la forma en la cual se construye la curva. Y particularmente la orientación positiva, entonces es la forma en la cual se construye los puntos desde el punto inicial, que es R de A, hasta el punto final, que es R de B. ¿De acuerdo? Bueno. Todo esto que le acabo de explicar, por ejemplo, para una posición, para un tiempo específico como T0, como el que está ahí indicado, entonces, pues, la partícula va por este. Y esta sería la posición de la partícula en el instante T0. Esa posición es R de T0 y pues R de T0 sería un X de T0 y de T0. Bien. Y todo esto que acabo de explicar se podría llevar de manera absolutamente análoga a tres dimensiones, nada más que ahora en lugar de ser un x de t, y de t, la ecuación, las componentes de la curva vectorial, pues ahora es un x de t, y de t, z de t, y pues es exactamente lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí cuando yo aumento el tiempo desde A a B, esta sería la posición inicial, esta es la posición final, y pues se supone que la partícula entonces se va a ir moviendo en esta dirección, y eso sería lo que me determinaría la orientación positiva de la curva. ¿Okay? Le reitero algo para que nos quede completamente claro. Todo este paquete completo, donde está la ecuación junto con la variación del parámetro, es lo que vamos a llamar la parametrización de la curva. Vamos a un ejemplo concreto. Vamos a ver, mi ejemplo concreto está ahí, está bien. Ya les voy a hacer el ejemplo concreto. Simplemente permíteme indicarle que hay algunos tipos de curvas que usted se va a ir topando a lo largo de este curso. Entonces, por ejemplo, esto es una curva cualquiera. Esta curva es diferente a la anterior. Esta curva se le va a llamar simple. Las curvas simples pues son las curvas que no se intersecan a sí mismas. Esta curva de la izquierda es una curva que no es simple, porque sí se interseca a sí misma. ¿De acuerdo? Entonces, en términos de un movimiento de una partícula,
un movimiento de una partícula, esto lo que significaría es que la partícula en algún momento se empezó a mover, pasó por acá, siguió moviendo, siguió y en algún momento pasa por esta posición. Entonces, ¿qué significa? Que hay dos instantes distintos en el cual la partícula pasó por un mismo punto. Si ese punto es P, lo que quiere decir es que hubo algún instante T0 donde la partícula pasó por P y algún otro instante T1 en el cual volvió a pasar por P. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Que el valor T0 y T1, los dos tienen la misma imagen, que sería el punto P. O sea que los instantes T0 y T1 generan el mismo punto P. Esto matemáticamente lo que quiere decir es que la función no terminó siendo inyectiva. O sea, no hay un proceso de que a una preimagen le corresponde solo una imagen. Entonces, en términos físicos es muy fácil decirlo, porque yo lo que digo es que la curva es simple y pues el objeto en movimiento no pasa en dos instantes distintos por un mismo punto, ¿verdad? Si pasa eso, la curva no es simple. En un movimiento como este, aquí sí tenemos una curva que es completamente simple. Bueno, este hecho uno pues lo puede decir más matemáticamente. Uno lo que dice es que para que la curva sea simple, entonces la función vectorial tiene que ser inyectiva. O sea, tiene que haber una inyectividad, cosa que aquí no está pasando, ¿verdad? Porque hay una preimagen que tiene dos imágenes. Ok, cuando me pasa esta otra, este es otro tipo particular de curva. Esto es lo que vamos a llamar una curva cerrada. Las curvas cerradas son aquellas en las cuales el punto inicial y el punto final terminan coincidiendo. Pensando en un fenómeno de desplazamiento, eso lo que quiere decir es que el objeto sale de un punto, la partícula sale de un cierto punto, va y hace un recorrido y regresa al punto inicial. Por ejemplo, esta curva que está aquí es cerrada, pero no es simple. En cambio, la de la derecha es una curva cerrada que sí es simple porque pues, es cerrada y el objeto solamente pasa por cada posición una única vez. Entonces, lo que quería aquí contarles es que hay algunos tipos de curvas que a lo largo de los videos de esta parte de cálculo vectorial, pues ustedes se van a estar topando. En algún momento les voy a hablar de curvas, de que la curva para este teorema tiene que ser cerrado, tiene que ser simple, cosas así por el estilo. Pues entonces la idea es que ustedes manejen esa terminología. Y bueno, teniendo eso ya por dicha, voy a poder pasar a un ejemplo concreto de una curva. Aquí tengo una curva, entonces voy a escribir la parametrización. Lo que tengo aquí es la parametrización de una cierta curva. Y pues cuando estoy hablando de parametrización, me estoy refiriendo entonces a todo este paquete que está acá, a todo. Esa es la parametrización, todo, que es la ecuación de la curva y la variación del parámetro. En este caso, el parámetro varía de 0 a 2, varía de 0 a 2. Y las funciones componentes, observe que son funciones en una variable, como justamente se los conté hace ratos. En este caso, el x de t sería t cuadrado más 1, el y de t sería 2t más 1, y el z de t sería t elevado a la 3, ¿ok? Las tres funciones componentes son funciones polinomiales. De hecho, la primera es un polinomio cuadrático en variable t, eso es un polinomio lineal, y este es un polinomio cúbico. Y usted recordará de cálculo diferencial que las funciones polinomiales son funciones continuas. Entonces tenemos certeza completamente que la representación de esa función vectorial me va a generar una curva en tres dimensiones. ¿Quién es esa curva específicamente? Pues eso es un problema que no necesariamente se puede hacer a mano de manera sencilla, ¿verdad? O sea, pretender incluso uno que cualquier función en una variable, de hecho, ubíquese un momento en un curso elemental, un curso de matemática general, en el cual le ponen a usted una función en una variable y le dicen que haga la gráfica, pues a usted le pedirán de algunas funciones muy bonitas, como
dibújeme la gráfica de una función lineal, de una cuadrática, quizás de una cúbica, una raíz, por ahí una exponencial, un seno, pero que de pronto le pongan a usted seno de x cuadrado más 1 dividido entre la raíz de x y dígame cuál es la gráfica, pues uno de una vez va a un graficador en una computadora, pues uno no va a saber de memoria cómo son todas las gráficas, ¿verdad? Obviamente. Y pues la computadora lo que hace es un ploteo de puntos muy rápido y pues al hacer ese ploteo muy rápido, pues rápidamente te genera cuál es la gráfica. Es que lo que podríamos nosotros pretender hacer a mano. En una curva como esta, yo le podría preguntar a usted cuál es la primera posición o el primer punto que se genera. Pues nótese que cuando el tiempo, que es la variable mínima, vale 0, si yo cambio t igual 0 en las tres componentes, en la primera función me daría 1, 1 y aquí 0. Entonces, eso lo voy a denotar de la siguiente manera. Lo que voy a decir es que R de 0 vale 1, 1, 0. Y eso quiere decir que si esto está modelando el movimiento de una partícula, el 1, 1, 0 sería la posición inicial, la cual yo me puedo venir aquí y colocarla. Digamos, este sería el 1, 1, 0, este sería el R de 0. Ok. Y la posición final, pues, sería tomar t igual 2. Y si yo tomo t igual 2 y lo evalúo aquí, me da 5, aquí 5 y aquí 8. Entonces, por eso es que por acá escribí que R2 es el 558. Y pues más o menos a mano alzada, 1, 2, 3, 4, 5. Y por acá 5. Este es el 5,5, ¿no? Y ese 5,5 tengo que subir 8 unidades. Aquí pues está un poquito complicado subir 8 unidades, pero lo vamos a intentar. Entonces sería aquí. Voy a tomar en la dirección del eje Y, sería del eje Z. 2, 3, 4, 5, 6, 7. El 8 más o menos es como por ahí. Entonces tomo esta y me voy a colocar por acá. Y pues lo que quiere decir es que mi punto final, ahí subí 8 unidades, es este que está por acá. Este sería el RD2. Entonces lo que yo tengo certeza, bueno, podríamos hacer lo siguiente. Podríamos poner aquí unas lineecillas punteadas como para indicar que subí. Y ahora me borro esto, ¿no? Ok, ahí subí 8 unidades. Entonces, lo que yo tengo certeza es que este punto que está aquí y este que está aquí, uno es el punto inicial y es el punto final. ¿Cómo es la curva entre ellos? Es algo que, pues, en general no es un problema sencillo. En general no es un problema sencillo. Y no quiere decir que usted tiene por qué saberlo. O sea, lo que a nosotros nos interesa en esta parte es que si yo tengo necesidad de saber cómo es esa curva, pues voy a un programa y la dibujo. A mí lo que me interesa no es saber dibujar a mano, porque ¿qué es lo que hace un programa? Lo que hace un programa es, de manera muy rápida, agarrar valores intermedios de t entre 0 y 2 y los comienza a evaluar aquí rapidísimo, genera una tabla de valores y con esa tabla de valores comienza a generar un montón de puntos y puntos y puntos, tantos que usted ni cuenta se da. Tantos que ella inmediatamente el programa llega y le genera a usted ahí una gráfica como así, y de pronto usted no sabe dónde salió esa gráfica. Sí, claro, pero es que el programa lo que hizo fue a alta velocidad generar una cantidad tan exagerada de puntos que a usted no le da la oportunidad de detectarlo, o sea, porque nuestro ojo pues no tiene capacidad de detectar. Digamos, si yo le digo a usted que coloque 100,000 puntos todos juntos, usted eso lo va a ver como un manchón, lo va a ver como si fuera como si fuera una sola curva, ¿verdad? Bueno, eso es lo que hacen los graficadores. Los graficadores lo que hacen es generar una cantidad tan exagerada de puntos a alta velocidad, el ojo humano no detecta esos puntos, sino que ve la trayectoria, la ve continua, o sea, la termina viendo continua. Entonces, a mí lo que me interesa, y en general lo que interesa en este tema, no solo a mí, sino que lo que interesa en el tema, no es que usted sea un experto dibujando curvas. Por supuesto que usted hay ciertas curvas que va a tener que saber cómo identificarlas. Ciertas curvas que yo voy a ir poco a poco contando en los videos. Ciertas curvas básicas que usted tiene que dominar. Pero no es que usted cualquier curva tiene que saber cómo es la gráfica. Lo importante es lo que uno aprende a hacer con esa curva. Cómo aprendo a desarrollar el objeto, que es una integral de línea. Cómo aprendo, por ejemplo, a medir la longitud de la curva. Cómo puedo
medir, por ejemplo, un vector tangente a la curva. O sea, es lo que yo haga con la curva. Entonces, la buena noticia es que esta parte de graficación usted pues la puede hacer en algún programa, debería poder hacerla en algún programa o ya en un ejercicio concreto, pues a usted deberían darle la curva graficada porque el foco en este tipo de tema es la aplicación que uno haga. Pues entonces les voy a enseñar y quiero que quede aquí en el video como un complemento a esta parte que estamos aprendiendo, cómo utilizar el software GeoGebra para realizar la gráfica de este tipo de curvas. Entonces les voy a dejar aquí en el video y también lo voy a ir a hacer en el programa para ustedes, para que nos quede ahí bien, bien bonito en el video, bien completo, que esta es la nomenclatura que sigue GeoGebra para graficar curvas en 3 dimensiones. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en GeoGebra? Que ya lo estoy explicando, pero ya lo voy a ir a hacer para que ustedes lo vean. Entonces, lo que usted hace es, escribe el comando curva en la barra de comandos, luego la sintaxis es esta. Primero se coloca aquí el X de T, coma, aquí el Y de T, y aquí abajo están los valores específicos para el ejemplo que estaba hablando arriba. Aquí el Z de T, luego, aquí vas a colocar la variable que estás utilizando como parámetro, ¿verdad? Tienes que decirle a GeoGebra, bueno, estoy utilizando parámetro T o alfa o ¿qué letra estás usando como parámetro? Lo clásico es usar AT en honor a la aplicación física del tiempo, ¿ok? Y luego aquí el A y el B, pues serían los de dónde a dónde varía el parámetro, que en nuestro ejemplo iría de 0 a 2. Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es pasarme un momento a GeoGebra, contarles un poco, y voy a ingresar esta sintaxis para ya ver específicamente la curva que tenemos en pantalla. Voy a dibujar también el punto 110 y el 558. ¿De acuerdo? Bueno, en este momento están ustedes viendo en pantalla el GeoGebra que tengo instalado en mi computadora, que es el que les recomiendo, es el GeoGebra Clásico 5. Y pues cuando uno lo abre le sale de esa manera. Quiero explicarles brevemente que, bueno, pues si no tienen experiencia en esto, cuando uno va a trabajar en 3 dimensiones, pues abre la vista gráfica en 3 dimensiones, cierra la vista 2D y pues esta es la vista estándar que es bastante poco estética que tira GeoGebra. Entonces hay ciertas cosas básicas que uno puede personalizar y se los recomiendo para cuando ustedes están estudiando. Esto es una buena manera de hacer las cosas que de pronto les favorezcan a usted para, por ejemplo, un sólido que usted no está viendo muy bien o cosas por el estilo. Entonces, lo primero que les recomiendo es que recuerden que el eje en esta posición, lo primero que tenés que hacer es rotar y dejarte el eje rojo en esta posición, porque este es el eje X. La vista, vea que le voy a dar aquí vista estándar. Esa es la vista estándar que tira GeoGebra. Lo primero que tienes que hacer es quitarle esa rotación. ¿Okay? Luego, cosas que yo hago, bueno, le doy clic derecho, me vengo aquí a vista gráfica para personalizar un poquito. Y pues con algo tan sencillo puedo personalizar algunas cosas. Por ejemplo, aquí en la parte de la derecha puedo decirle que para el eje X solo me tire números, no, que me quite los números y solo me dé la dirección positiva. Le puedo decir incluso por acá la etiqueta, le voy a poner aquí que me le ponga etiqueta que sea el eje X. Luego al eje Y le hago exactamente lo mismo. En el eje, aquí me faltó la E, la vamos a poner eje X. Me paso al eje Y, le quito los números, le pongo solo la dirección positiva, le pongo que este es el eje Y. Luego me paso al Z, hago lo mismo. Eje Z. Y bueno, ya con una cosa tan sencilla como esa, ya se comienza a ver como un poquito más agradable. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Se me ocurre que puedes venir aquí a opciones y decirle el tamaño de la letra. Por ejemplo, si yo le pongo letra 20, entonces todo se hace un poquito más grande, entonces los ejes ya parecen un poquito mejor etiquetados. Y bueno, con algo tan sencillo como eso, de pronto hacer la gráfica ahí le ayuda a uno mejor a visualizar. Incluso le puedes dar clic derecho y decirle aquí que me muestre la cuadrícula por si la necesito para algo. Entonces, voy a proceder ya a dibujar. Ya ahí como que lo acomodé bastante bien. Entonces, voy a proceder a dibujar. Entonces, les decía que lo primero que voy a poner es el punto.
recuerden que era el 1, 1, 0. Entonces digito aquí simplemente 1,1,0. Y pues ya ahí tengo mi punto inicial, que él me lo pone con ese punto A. Y pues ahora vamos a poner por acá el otro punto, que era el 558. El 558. Ahí está el 558. ¿Ve? Ese es el punto 558. Entonces, lo que queremos ver es cómo es la trayectoria de la partícula que sale del punto A y llega al punto B de acuerdo con el ejemplo que estábamos viendo. Entonces, para eso, cuando quieres dibujar una curva, entonces escribes curva y hay dos opciones. Si estás trabajando en 2 dimensiones, usas la primera. Si estás en 3, usas la segunda. Entonces, le das Enter y ves expresión. Ahí es donde vas a poner el x de t, que en el ejemplo nuestro era t cuadrado más 1. Luego, la siguiente expresión es el y de t, que es 2t más 1. La tercera es t a la 3. Y estamos utilizando parámetro t con t variando de 0 a 2. Y pues con solo hacer eso, le doy Enter aquí, pues es una cuestión de, algo mal. Vamos a ver. Ah, es que puse t cuadrado y era t a la 3. Era t a la 3. Okay, t a la 3, le damos OK. Y pues ahí está entonces. Este es el movimiento exacto. La partícula sale de A y llega al punto B siguiendo este movimiento. Entonces ahí tenemos un ejemplo particular de una curva vectorial en dos dimensiones. Bueno, entonces quería contarles eso porque en este tema hay muchas, bueno, y a lo largo del curso hay muchas aplicaciones gráficas que muchas veces, pues si uno se lo acomoda bien en GeoGebra, tal vez logra terminando de ver algo adecuadamente que, pues que no estaba viendo. O sea, siempre es bueno que ustedes se apoyen en una herramienta gráfica de este tipo. Ok, vamos a hacer más ejemplos. Ok, dado que ya hicimos eso en GeoGebra, voy a pasarme a mostrarles otro ejemplo, pero este ejemplo lo vamos a manejar de un punto de vista un poquito diferente. Vamos a tratar nosotros de razonar un poco sobre cómo debería ser la forma de esa curva. Razonar, por ejemplo, si está dentro de nuestras posibilidades, más o menos predecir cómo es esa curva en 3 dimensiones. En este caso particular es una curva vectorial cuya primera componente es cos de t, la segunda es sen de t y la tercera es t. ¿Ok? Entonces ahí estarían las 3 funciones componentes, que también son funciones continuas, tanto como el coseno, el seno y el t son funciones continuas, y la variación del parámetro es de 0 a 2pi. Así que todo este paquete es lo que llamamos la parametrización de la curva. Ok, para yo poder de pronto identificar un poco la gráfica, para no hacerlo de manera tan mágica, porque podría ser que no digas que yo no tengo idea, ¿cómo voy a saber esa gráfica cómo es? Resulta que sí, con las herramientas que hemos ido haciendo en el curso, estamos en capacidad de poder por lo menos prever un poco cómo es la gráfica de esa curva vectorial. Entonces, me voy a devolver un momento y recordarles algo que ya usted sabe por el conocimiento de videos previos. Recuerda, por ejemplo, que si yo tengo un círculo centrado en el origen de radio 1, entonces ese círculo, de hecho, lo podemos hacer más general. Pensemos que es un círculo centrado en el origen y el radio alfa. Aquí alfa mayor que 0, el radio alfa. En las coordenadas polares, en general, las manejamos a través de este cambio de variable. Donde si yo estaba describiendo la región circular, entonces yo tenía que poner a variar el radio, porque resulta que si estoy descubriendo la parte interna, entonces el radio puede ser muy cortito, variando desde 0 hasta que pego hasta el círculo, que es de radio alfa, para poder barrer todos los puntos interiores. Pero si yo le digo a usted que a mí solo me interesan los puntos en el borde, sino no la región, sino que los puntos en el borde, entonces en ese caso particular lo que a mí me interesaría son estos puntos. Y en este caso automáticamente el radio dejó de ser variable, o sea, este R de las coordenadas polares, este R dejó de ser variable y se convirtió en una constante. En este caso sería la constante alfa. ¿Ok? Entonces resulta que uno puede utilizar las coordenadas polares para poder describir
el movimiento de una partícula, en este caso un movimiento circular. Pensemos que la partícula sale de este punto y se va moviendo encima de ese círculo. Entonces voy haciendo un movimiento circular. Entonces, en este movimiento circular, como usted puede ver, en todas las posiciones siempre tengo el mismo radio. Lo que cambia es el ángulo. ¿Ok? Entonces, cualquier punto de la circunferencia, yo la puedo escribir a través de esto, adaptándolo a mi nueva variable, que vamos a hablar de una variable t. En este caso sería cos de t y sen de t, y ya no, aquí no sería 1, sino que sería el radio fijo. El radio fijo, permítame para borrar por acá. Ajá. El radio fijo igual a alfa, y bueno, aquí lo terminé borrando, mejor lo escribo. Ten de t, ¿ok? Entonces, y con el t variando, ¿dónde? Con el t variando de 0 a 2 pi. Entonces, si yo le digo a usted que esto que está aquí, que me describe, usted, por el razonamiento de las coordenadas polares, usted debería decirme que me está describiendo este movimiento circular. E incluso me está indicando hasta la orientación del movimiento, porque como el parámetro t varía de 0 a 2 pi, entonces la forma circular se está dando en esta orientación. Así que esta sería la orientación positiva de esa curva. Entonces, si usted le pone atención a esto, entonces ese x depende solamente de t, porque el alfa siempre es constante y el y depende de t. Entonces, con esto lo que le estoy diciendo es que esta curva circular yo la puedo representar a través de una curva vectorial, cuya ecuación sería alfa coseno de t, alfa sen de t, como está en 2 dimensiones, ahí queda, con t variando de 0 a 2 pi. Y esto entonces es lo que me daría automáticamente es una parametrización para este círculo, centrado en el origen y de radio alfa. De hecho, así es como se parametrizan los círculos que están centrados en el origen y de radio alfa. Y bueno, entonces, entonces, la pregunta es cómo aplico este conocimiento para el ejercicio que me están pidiendo arriba. Es que si usted presta atención, aquí a mí me están diciendo que el x de t es 1 multiplicado por coseno de t, ¿verdad? Que no tiene ningún coeficiente, por lo tanto sería un 1. Y este sería 1 por el sen de t. Entonces, si por ejemplo yo dijera que aquí donde está esta t hubiera un 0, de acuerdo con la explicación que hice abajo, entonces la primera coordenada y la segunda, si yo a la tercera le impongo un 0, lo que me estarían definiendo es una circunferencia centrada en el origen. Pensemos que este es el 1. ¿Okay? Pensemos que voy de escala de un medio en un medio. Entonces, que este es el 1 en los dos ejes. Entonces, lo que me estaría quedando, lo voy a tirar a mano alzada sin hacerle mucha cosa, lo que me estaría quedando sería una cuestión como así, hay más o menos, ¿verdad? Hay más o menos a mano alzada. Entonces, es todos estos puntos, todos estos, si estoy en el piso, todos, lo que estoy pensando es en la curva x a la 2 más y a la 2 igual a 1, el z igual a 0. Y por lo tanto, esa curva que está en el piso, esa curva que le voy a poner c, la parametrización de esa curva sería r de t igual a cos de t, sen de t, 0, porque estoy en el piso, con t variando de 0 a 2 pi. Entonces, ahora la duda que uno podría decir, bueno, ok, está bien, con la coordenada z igual a 0 pasa eso. La pregunta es, ¿qué cambia si yo en la tercera entrada ya ahora no tengo un 0, sino que tengo una t? Eso es lo que implicaría la tercera entrada es la entrada z. Entonces, lo que quiere decir es que cada vez que yo aumento el parámetro, ya no me mantengo en el piso, sino que también, de manera que aumento el t, voy ganando altura. Eso lo que quiere decir es
que la curva de interés ahí sale de este mismo punto. Pero en lugar de ir por el piso, ella se va a ir como despegando, ¿me explico? O sea, ella va a irse despegando del piso, cada rato más arriba, cada rato más arriba, y voy haciendo ese juego hasta que llego como aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que cada punto en esta curva va a tener su punto respectivo encima de la circunferencia morada en el piso. Va a estar aquí siempre. A tal punto que en algún momento voy a estar incluso encima de este. La pregunta es, ¿quién es este punto? Este punto sería el 1 para X, 0 para y sería la última posición del parámetro. La última posición del parámetro, recuerde que el parámetro varía de 0 a 2pi. Entonces, cuando el ángulo llega a valer 2pi, provocaría que esta entrada valga 2pi. Entonces, significaría que este último punto sería el 102pi. Entonces, lo que se va formando es una figura que se llama una espiral. Esto es una espiral. ¿Ok? Entonces, esa sería la diferencia en el momento que agregué la coordenada Z. Como le digo, eso usted no tiene por qué hacerlo como de memoria. Simplemente usted se pasa a GeoGebra, como se lo acabo de explicar, y pues le insto, ya yo lo hice en una gráfica concreta, pues le insto que usted vaya y pues meta esta función vectorial y verá que le sale lo que le acabo de decir aquí abajo que le va a salir. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar ahora a qué significado tiene la derivada en una función de este tipo. En una curva vectorial, ¿qué significado tiene la derivada? Entonces vamos a pensar en lo siguiente. Supongamos que yo tengo una función vectorial cuya ecuación está dada de esa manera. Un r de t igual a f de t, g de t, h de t. O se puede escribir igual con el ijk de la base canónica. Yo voy a pedir que estas funciones, que son las funciones componentes, que ya desde hace rato se los mencioné, estas funciones componentes, además de ser continuas, que es lo que pedí hace ratos, ahora voy a pedir que sean funciones derivables. Entonces, estas funciones debería existir entonces quién es f', quién es g' y quién es h'. Y serían funciones en una variable, son funciones como de cálculo diferencial. Bien, entonces vamos a definir la derivada de la curva vectorial, o sea, la derivada de la función r, la vamos a denotar como r' y se define a partir de las derivadas de cada una de las funciones componentes. Entonces, en términos prácticos, cuando usted quiere derivar una función vectorial, lo que tiene que hacer es derivar cada una de sus funciones componentes. Y este sería entonces el vector derivado. Entonces, en resumidas cuentas, aquí lo dice claramente que la derivada de una función vectorial se calcula derivando cada una de sus funciones componentes. Ya casi voy a hacer la interpretación geométrica de lo que podría significar una derivada para una curva vectorial. ¿Ok? Antes de pasar a eso, le comento que bueno, ya casi voy a hacer un comentario como esto, pero por el momento me va a quedar un poquito como medio perdido. Entonces, voy a pasar inmediatamente a contarles y ya casi me devuelvo a retomar ese detallillo que tenía por ahí apuntado. Entonces, vamos a retomar esta situación. Pensemos de una vez en 3 dimensiones. Entonces, pensemos que tengo una curva vectorial definida por esta ecuación que está aquí, que sería el r de t igual a x de t, y de t, z de t, con t variando en un cierto intervalo, que en este caso iría de a a b. ¿Ok? Y aquí tengo escrito en la parte de la derecha la ecuación de la curva vectorial con el i, el j y el k. Nada nuevo. Entonces, lo que les acabo de definir en la página anterior es que, bueno, estas funciones x, y, z tienen que ser funciones derivables. Y si son funciones derivables, entonces esta es la derivada de la función vectorial. La pregunta en este momento es, ok, eso ya lo entendía y ya entendí que pues calcular la derivada es derivar componente por componente. La pregunta es,
¿qué significado tiene hacer eso? O sea, ¿qué significa? Porque ya entendí cómo se hace, pero ¿qué significa? Bueno, entonces pensemos en concreto en lo siguiente. Pensemos que estamos parados exactamente un instante t sub 0. Entonces, en ese instante t sub 0, entonces resulta que si estoy viendo esto como el movimiento de una partícula, este punto que está aquí, que ahora es verde, sería el punto donde va la partícula, o sea, la posición donde va la partícula cuando el tiempo vale t0. Y esa posición la denotamos como R de T0. Ya les dije quién es R de T0. Es X de T0, Y de T0, Z de T0. Ok, Z es la posición. Entonces, la pregunta es, si yo me voy a este vector derivada que tengo arriba, la pregunta es, ¿qué significa que yo agarre el vector derivado y lo evalúe en T0? Bueno, la primera entrada sería X' de T0, Y' de T0 y Z' de T0. Y pues entonces lo que me queda es un vector, y aquí es un vector completamente numérico asociado a T0. ¿Por qué numérico? Porque esto lo que significa es que yo voy a agarrar esta componente y todas las T las cambio por T0. Y lo mismo hago en las otras componentes. Por lo tanto, ya para un T0, esto ya es un vector en 3 dimensiones. La pregunta es, ¿quién es ese vector? Pues resulta que ese vector es el vector tangente a la trayectoria. Entonces, aquí yo voy a tener un vector tangente que le voy a hacer con otro color. Este vector es el vector tangente a la trayectoria. Así que ese vector anaranjadito es el R' de T0. Entonces, en resumidas cuentas, R de T0 lo que está modelando es la posición donde está la partícula. ¿Dónde está? ¿Y qué es R' de T0? Es el vector tangente al movimiento en R de T0. ¿Ok? ¿Y para qué me puede servir a mí este vector tangente? Este vector tangente tiene un significado físico en el contexto de que esto esté simulando el movimiento de una partícula. Resulta que si yo agarro este vector y le calculo o sea, qué tan largo, qué tan grande es el vector, el escalar que yo obtengo, lo que está midiendo es la rapidez con la que se va moviendo la partícula en este punto. Entonces, resulta que la derivada vuelve a tener un significado muy análogo a lo que usted sabe para derivadas en una variable. Porque en una variable usted lo que me decía es que la derivada me daba la pendiente de la recta tangente. Pues entonces, en un contexto como este, la derivada vectorial lo que me da es un vector tangente, que en cierto sentido, incluso hasta usted puede pensar en la misma idea de la tangente, de la pendiente, porque si yo quisiera, yo podría dibujar aquí una recta tangente y esa recta tangente queda orientada en la dirección del vector tangente. Entonces el vector tangente me termina como indicando la forma en la cual se dirige la recta tangente. Entonces la derivada vectorial no termina teniendo un significado tan diferente a lo que ya usted está acostumbrado. ¿Ok? Pues le repito, el R de T0 me dice dónde está la partícula. El R' de T0 es el vector tangente. Si le calculo su norma, me dice qué tan rápido va, es un escalar, qué tan rápido va aquí la partícula. Y pues lo otro es que al ser esto un vector, me termina indicando hacia dónde tiende a moverse la partícula. ¿De acuerdo? Si por ejemplo, digamos que esta es la posición en la que yo estoy, y si aquí es una partícula que se va moviendo por la aplicación de algún campo de fuerzas, entonces cuando yo aplico ese campo de fuerzas, por ejemplo, entiéndase como cuando uno deja caer un papel o una piedra muy pequeñita por ejemplo, en la corriente de un río. Entonces, esa corriente
aplica un campo de fuerzas que va a provocar que pues esa se va a mover de acá a acá. ¿Ok? Entonces, este giro en el movimiento de la partícula se da por una cuestión de la aplicación del campo de fuerzas. Es por eso que la partícula va como rectificando su movimiento. Pero si yo de pronto, si yo traigo una partícula en movimiento, ella viene moviendo, se va por acá, y en este momento yo suspendo, o sea, elimino ese campo de fuerzas así de pronto, si yo fuera capaz de eliminarlo, la partícula en este punto va a tender a seguir de manera inercial en línea recta. El movimiento va a tender a irse en línea recta, que es exactamente lo mismo que pasa, por ejemplo, cuando usted va montado en un vehículo en una carretera y si usted va en una vuelta, por ejemplo, que el vehículo va exactamente aquí en este punto rojo. ¿Y por qué es que el vehículo agarra la vuelta? ¿Por qué el vehículo agarra la vuelta? Porque usted aplica una cierta acción a través del sistema de dirección del vehículo. Usted agarra el volante y lo gira y eso, más la fricción de las llantas contra la calle y todo lo que usted quiera, va a provocar automáticamente que el vehículo cambie de dirección. Pero ¿qué pasa si aquí, en este punto, usted suelta el volante? Inmediatamente las llantas se alinean, ese sistema de fuerza que estaba ejerciendo el sistema de dirección del vehículo se elimina, inmediatamente el vehículo sigue en línea recta y pues te saliste de la carretera, ¿no? Entonces a eso es lo que me refiero. Pues entonces, el vector tangente tiene alguna información. El vector tangente no solo me dice hacia dónde se mueve la partícula, no, perdón, no solo me dice qué tan rápido va, sino que también me está diciendo hacia dónde tiende a moverse inercialmente la partícula. ¿Ok? Entonces, hay cierta información contenida en el vector tangente. Bien. Dicho eso, ahora sí puedo contextualizar mucho mejor el comentario que tenía por acá, que tenía que ver con el vector tangente. Resulta que el vector tangente está dado por R'. Esto me da el vector tangente. Si yo lo divido entre su norma, como usted lo sabe bien de un curso elemental de álgebra lineal, dividir un vector entre su norma provoca que el vector se vuelva, o sea, encuentras otro vector que es unitario. Entonces, este sería el proceso de encontrar un vector que está en la misma dirección del vector tangente, pero que tiene norma 1. Es un vector unitario. Por el momento eso, pues, carece de ningún interés, pero podría ser que yo en un video posterior necesite para hacer algún desarrollo teórico de uno de los tipos de integrales que vemos acá, pues yo necesite el vector tangente unitario. Entonces, cuando necesite eso, yo voy a dividir entre la norma para poder para poder obtener un vector que tenga la misma dirección del tangente, pero que sí sea unitario. En mi dibujo, entonces digamos que ese está en pantalla, es el vector tangente. Entonces, por acá, este que está en celeste, este de pronto va a ser el tangente unitario en la dirección de T0. Ese va a ser el tangente unitario. Y este tangente unitario entonces es el vector tangente dividido entre su norma. ¿Ok? Entonces tengan eso en mente para más adelante. Este video es como muy de cuestiones introductorias nada más. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una aplicación de esto del vector tangente como para poder reforzarlo un poquito más. Si leemos con calma que dice por ahí, dice, halle las ecuaciones paramétricas de la recta tangente a esa curva, a esa hélice, que fue la que vimos hace ratos, la espiral de hace ratos, ¿no? Entonces, tenemos el cos de t, sen de t y t es exactamente la misma de hace ratos. Entonces, como puedes ver, aquí está el dibujo en bonito. Este es el movimiento que les estaba diciendo y pues llega hasta aquí. La curva sigue, ¿verdad? La curva se sigue enroscando y enroscando, enroscando. Si yo le agrego una variación mayor al parámetro, por ejemplo, aquí la tengo con el t variando de 0 a 2pi. Si lo pongo de 0 a 4pi, pues eso le va a agregar otra vuelta y así consecutivamente. La R se va a seguir ahí enroscándose en ese cilindro hasta el infinito. ¿Verdad? Bien, entonces nos vamos a ubicar un momento en el punto 0,1 pi medios. Por la forma que tiene la ecuación, pues significa que es un valor de t donde el coseno vale 0
el seno vale 1 y el t vale pi medios. Entonces, si yo le digo a usted cuál es el instante del tiempo donde se está dando esa posición para la partícula, sería en el instante pi medios segundos, es decir, 1.57 segundos más o menos, ¿ok? Pues resulta que si ubicamos el punto 0,1 pi medios en la figura, sería este punto rojo que está aquí. Ese punto rojo tiene coordenada x igual 0, la coordenada y sería igual a 1. La proyección está exactamente en el eje y luego tengo que subir, ¿cuánto subo? Una altura de pi medios. Una altura de pi medios. Entonces, ok, este es el punto y ya tengo la curva. Y vamos a ver la pregunta, ¿qué es lo que me pedirían? Dice, halle las ecuaciones paramétricas de la recta tangente en ese punto. Es decir, lo que quieren que yo encuentre es esta recta. Esta recta es la recta tangente. Esa es la recta tangente a la hélice exactamente en ese punto. Pues entonces en realidad eso no es difícil. ¿Por qué? Porque usted recordará de álgebra lineal que si yo tengo un punto, permítame, si yo tengo un punto, si tengo un punto, por ejemplo, de coordenadas x0, y0, z0 y un vector director, digamos que tenga coordenadas de 1, de 2, de 3, entonces podríamos escribir la ecuación cartesiana de la recta como los x, y, z iguales a x0, y0, z0 más t veces el director, ¿no? Eso me daría la recta completa con t en r. Y pues si yo hago los despejes correspondientes, de aquí me quedaría, por ejemplo, haciendo igualdad vectorial, que x sería igual a x0 más t veces de 1, y sería y0 más t veces de 2, y z es igual a z0 más t veces de 3 con t en r, y esto es lo que se le llaman las ecuaciones paramétricas. Y bueno, también le pueden pedir las ecuaciones simétricas. Ya para más detalles, pues puedes averiguarlo en algún libro de álgebra lineal básico, repasar esta parte de ecuaciones de rectas. Ok, pero son las paramétricas. Entonces, lo que yo necesito para escribir las paramétricas son estas tres entraditas que son las entradas del punto y aquí serían las entradas del vector director. Pues resulta que en este ejemplo, pues estamos muy adelantados. ¿Por qué? Porque ya tenemos el punto, que es 0,1 pi medios. Entonces significa que en este ejercicio la respuesta sería de manera directa x igual, y igual, z igual, y el punto es 0,1 pi medios más, t veces el director, t veces la entrada al director. O sea, lo que me hace falta es, con t en r, lo que me faltaría es escribir las entradas del vector director. Pero, por lo que les expliqué hace ratos, resulta que el vector que está aquí orientado en la dirección de esa recta tangente no es más que el vector tangente. Así que ese vector es R' en T0. Y pues en este caso, T0 es el instante que sería R' evaluado en pi medios. Así de sencillo. Si yo me voy a la curva, recuerdo que la curva está por acá y por lo tanto el R' derivo la primera entrada que sería menos en de t, la segunda entrada quedaría cos de t y la tercera sería 1. Ese es el vector tangente en general, es la derivada vectorial. Dicho eso, entonces tengo que agarrar ese vector y evaluarlo en pi medios, en cuyo caso me quedaría el seno de pi medios, menos seno de pi medios, que sería menos 1. El coseno de pi medios, que es 0. Y el último no tiene t, así que es así. Me quedaría menos 1, 0, 1. Así que ese vector que está ahí, por cierto, note que la entrada y vale 0.
Si la entrada y vale 0, lo que significa es que ese vector no tiene inclinación con respecto al plano canónico XZ. O sea, ese vector con entrada y igual a 0 significa que este vector es completamente paralelo al plano canónico XZ. ¿Ok? XZ. Bien. Entonces, dicho eso, significa que este es el vector director a pedir. Entonces me vengo para acá y coloco el -1, 0, 1 y paré de contar, salvo que obviamente esto se puede reescribir quitando ese 0 y esto se puede escribir como x igual a menos t. Ya la forma en que se escriben bonito, pero me parece que eso se entiende claramente de ahí. Ok. Comentarios adicionales. ¿Para qué me sirvió el vector tangente? Bueno, aquí me sirvió para una aplicación geométrica. Me sirvió para poder dar un vector director a una recta tangente. Pero también, si yo esto lo veo como el movimiento de la partícula se va orientada en esta dirección, ¿no? Entonces, lo que significa es que en este punto en particular, si yo le digo a usted qué tan rápido va esa partícula en ese movimiento, qué tan rápido va, usted se viene aquí al vector tangente y le saca la norma. Este vector tiene norma raíz de 2. Entonces, raíz de 2 es aproximadamente 1.41, lo que quiere decir entonces que la rapidez del movimiento en ese punto es aproximadamente 1.41 metros por segundo, kilómetros por hora, bla, bla, bla. Entonces, el vector tangente se puede interpretar también de esa manera, ¿ok? Hay un cierto concepto que se utiliza en algunas partes también del curso, y es que uno tiene que saber qué es una curva suave o regular. En este caso, suave o regular son sinónimos, ¿ok? Entonces, en términos completamente, con palabras sencillas, una curva suave o regular es una curva que es continua y que no tenga picos. Eso es continua y que no tenga picos. Matemáticamente, pues se define como se está mostrando acá. Se dice que una curva es regular o suave si la derivada es continua y nunca el vector derivada nunca se me degenera en el vector 0. O sea que no exista ningún punto, perdón, ningún instante que provoque que el vector se vuelva 0. Excepto quizás en los valores que no tiene mayor gracia, que es en el instante inicial y en el instante final del movimiento. O sea, ahí no tiene como mucha gracia. Lo importante es que dentro del movimiento, o sea, entre A y B, dentro del intervalo de tiempo, no exista algún momento en el cual el vector derivada se me degenere. Y degenerarse significa, en este contexto, que se me vuelva el vector 0. ¿Por qué degenerarse? Porque en el momento en que se me vuelve el vector 0, 0, 0, ese vector, pues su norma es 0. Y si yo le digo a usted, ¿y hacia dónde apunta? Eso es una pregunta completamente ambigua. ¿Hacia dónde apunta el vector 0, 0, 0? Sí, uno podría decir que no apunta hacia ningún lado, o más bien está apuntando para todo lado. Es una cuestión completamente ambigua. Entonces resulta que en puntos como este, aquí donde hay un pico, aquí en este pico, el vector tangente deja de existir. En este punto, el vector, bueno, no es que deja de existir, es que se degenera en el 0, 0, 0. Aquí el vector está degenerado, aquí también, todo donde sean picos. Entonces, una curva como esta, yo no la quiero completa, la trabajo a trozos. Por eso es que aquí habla de C1, C2, C3, C4, C5. Esta curva no es una curva regular, porque hay puntos donde el vector tangente se me va a degenerar, ¿ok? Pero sí la puedo ver como una unión de 5 trozos donde cada uno de ellos por separado sí es una curva regular.
que a cada pedacito de cada uno por separado no tiene picos. Entonces, no significa que uno no pueda hacer cálculos sobre esa curva. A mí me podría, por ejemplo, interesar saber qué tan larga es esa curva, por ejemplo. Entonces, en ese caso, yo utilizaré una integral para medir este pedazo, luego este pedazo, y luego voy sumando los resultados. Entonces, así es como se trabaja cuando la curva no es suave, sino que se dice que es suave o regular a trozos o por trozos. Lo que uno va es trabajando en cada uno de esos pedazos y luego suma los resultados. Entonces, el cálculo, tal y como lo voy a explicar, el cálculo vectorial, como lo voy a explicar, asume que usted tiene que tener una curva regular o suave. Y si no la tiene, sino que es a trozos, uno hace cálculo en cada uno de los pedazos y suma los resultados. ¿Ok? Les pongo un ejemplo concreto. Entonces, por ejemplo, pensemos en esta curva que es en 2 dimensiones. Esa curva usted puede irla a dibujar en GeoGebra. Nada, sigue la misma estrategia que le expliqué, nada más que en lugar de utilizar la vista 2D, perdón, la 3D, que fue la más complicada que ya les mostré, pues lo hace en la vista 2D. Entonces, esta curva que está en 2D solo tiene 2 entradas, no es suave en el intervalo de -3 a 2. Si vemos la gráfica tiene aproximadamente esa forma que estás viendo en pantalla. ¿Y por qué no va a ser suave viendo la gráfica? Uno dice, bueno, viendo la gráfica es muy fácil, porque aquí hay un punto donde se me generó un pico. Se me generó un pico. Si usted ve con calma, vean que el intervalo donde varía el parámetro es de -3 a 2. Así que el punto inicial del movimiento está asociado a -3. Si yo meto -3 acá, me da un numerote bastante grande, me daría -3 a la 3, que es -27, más 1 es -26. Entonces va a generar por aquí por un punto que es como el -26, -26,9, y el punto final del movimiento es más bien cuando evalúo la parametrización en 2, y eso daría 9,4. Entonces, el punto 1,0 es un punto que está ahí, pues, intermedio en el movimiento y se genera un pico. Por lo tanto, esa curva no es suave. Es suave a trozos. Tiene 2 trozos. Yo puedo hacer cálculo en el pedazo de aquí y luego hago en el de aquí y sumo los resultados. Se trabaja a trozos. Pero globalmente esto no es una curva a trozos. Duda, suave a trozos. No es una curva suave globalmente, ¿verdad? A trozos sí es. Dudas que uno puede tener. No, profesor, pero sin la gráfica, ¿cómo me doy cuenta que hay un problema? Vea, es muy sencillo. Observe que como este es el R de T, aquí les tengo apuntado quién es el R'. ¿Y quién sería el R'? Pues el R' tomó la derivada de la primera componente, quedaría 3t cuadrado. Y en la segunda componente, que este cuadrado, se convierte en 2t. Y si yo le digo a usted, póngale atención a esta parametrización, o sea, a esa derivada vectorial, y vea que este es el intervalo donde varía t. Si yo le pregunto a usted, ¿existe algún punto para t que provoque que el vector derivada se degenere? Usted debería decirme sí. ¿Por qué? Porque nótese que específicamente cuando tomo el t igual a 0, el t igual a 0, que está aquí adentro del intervalo, el t igual a 0 provoca que esto valga 0,0. Es decir, el valor t igual a 0 degenera al vector tangente. Eso le sugiere a usted inmediatamente, como las funciones componentes son funciones continuas, cuando usted toma las funciones componentes continuas, automáticamente la trayectoria es continua, es una curva continua. Y el hecho que el vector derivada se degenere, lo que implica automáticamente es que la curva va a tener un pico. ¿Dónde tiene ese pico? Usted lo puede averiguar. ¿Por qué lo puede averiguar? Porque yo estoy diciendo que se genera cuando el tiempo vale 0. Y si yo me voy a la parametrización de la curva
y le pregunta a la partícula, ¿dónde está usted cuando t es 0? Pues cuando t es 0, aquí da 1 y aquí 0. Entonces la respuesta es, estoy en el punto 1,0. Y por ese motivo es que aquí es donde específicamente se genera el pico. Entonces, esa es la forma de darme cuenta que hay un pico específicamente en ese punto. Y bueno, tal como les dije, entonces en un punto como este, se genera el vector tangente, ahí provocaría que sea 0. Yo no quiero curvas como estas completas. Si me salen, no importa, la hago por pedazos. Una curva como esta es una curva lindísima para trabajar. En todo punto tengo definido el vector tangente y en todo punto el vector tangente es diferente del vector 0. Todo está bien definido y todo. Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre curvas como estas, que son curvas regulares. Si nos topamos una flecha como esta, pues la partimos en dos. ¿Justamente en dónde? En el punto donde se degenera el vector tangente. ¿Ok? Con esto cierro esta parte introductoria que tiene que ver con funciones vectoriales. Y lo que vamos a hacer en el próximo video es aplicar estos conocimientos para hablar ya de parametrizaciones concretas de algunas curvas. Entonces, si a usted le aparece un círculo, una elipse, una curva parabólica, cosas por el estilo, que usted esté en la capacidad de poder establecer una parametrización. Porque eso es importante, porque justamente cuando comenzamos a definir los objetos del cálculo como las integrales van a utilizar, se montan a partir de las parametrizaciones de las curvas. Entonces, hago la advertencia que para usted poder movilizarse adecuadamente en los siguientes videos, que tienen que ver ya con cálculo propiamente, con integrales de línea, usted tiene que tener completamente asimilado cómo es que se parametrizan ciertas curvas elementales. A eso es lo que vamos a aprender a hacer en el siguiente video. Quedamos hasta acá. Muchas gracias.